Muy buenos días. La palabra del día de hoy es bella, preciosa, contundente y clara, y obviamente nos va a llenar de gozo y alegría si la recibimos en esa condición. Creo que debemos tener un corazón dispuesto siempre para escuchar la palabra, venir a recibir, venir a dar nuestra vida para que esa vida sea transformada. Debemos tener una actitud recta y correcta delante del Señor Dios, ahora y siempre, si queremos ver la gloria y la gracia del Señor Dios sobre nosotros. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Título de la prédica del día de hoy: Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Esta es una palabra muy hermosa que nos da respuesta a cómo tenemos que nosotros vivir en nuestro acontecer diario. Vamos a la palabra. Les invito a que abran su Sagrada Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 19. Yo sí les sugiero que cuando vengan acá, tomen nota y abran la Biblia, porque aquí venimos es a escuchar palabra y no a mirar, observar o divertirme, porque la palabra del Señor Dios es clara, verdad y contundente, ¿verdad? Entonces, ¿están todos en la palabra de Dios? Abran la Biblia, acostúmbrense. Si no la hacen aquí, yo creo que en la casa tampoco. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza en el mundo, completamente, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? ¿Sí ve la ventaja de tener la Biblia? Aquí dice, yo tengo una versión que dice que hay que poner la esperanza en el mundo. ¿Cuántos quieren tener la esperanza en el mundo? A ver, ¿qué dice la Biblia de ustedes? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia de ustedes? Es que mire, cualquiera puede adulterar la palabra, y si ustedes no están en la palabra, pues van a creer absolutamente todo. Entonces voy a leer como dice la Sagrada Escritura. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento, ¿para qué? Para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. A mí me parece que esta palabra que está en la carta de Pedro es muy clara, muy directa y muy seria. Quien no la ha tomado como tal, entonces, pues no está viviendo seriamente.
La parte central de esta porción de la Escritura es la santidad. Y la santidad es una condición sine qua non, un requisito que no es negociable ni tratable, ni mucho menos postergable para la vida de un hijo de Dios, para el que cree en Cristo Jesús. Nuestro llamado, nuestra obligación, nuestro compromiso y el mandato de Dios es que tenemos que ser santos. No hay opción. Y tenemos que ser santos en todo. La palabra lo dice, tenemos que ajustarnos nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro pensamiento, para que cuando actuemos, cuando nosotros vayamos a tener acción, seamos de un espíritu sobrio y tengamos una esperanza completa en Jesucristo y no en las cosas del mundo ni en lo que está sucediendo. Al mundo lo afecta todo lo que le ocurre en cada instante, todo lo coyuntural lo afecta. Si hay plata, si no hay plata, si hay fiesta, si no hay fiesta, si hay alegría o hay tristeza, si hay muertos o hay vida, si toda circunstancia está moviendo al mundo porque lo está moviendo por emociones. Pero aquí el Señor dice de entrada que yo debo de ser sobrio en espíritu, es decir, claro, lúcido, equilibrado. Toda decisión que tú tomas es trascendente en tu vida. Cualquier decisión, incluso a la hora que te levantas, es trascendente en tu vida. Tú tienes que saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y si tú quieres aprender a tomar decisiones inteligentes y sabias, de acuerdo con la voluntad del Señor, es un requisito y es una condición necesaria que seas sobrio para actuar. No impulsivo, no reactivo, no coyuntural, no momentáneo. La gente que vive de la coyuntura, gente que vive alienada, sometida y manipulada. Te lo repito, la gente que vive en la coyuntura, en el momento, en el quehacer de lo que el mundo propone, es manipulada, alienada, y no tiene seguridad en lo que está haciendo. Simplemente se mueve al vaivén de la circunstancia, del medio, de la opresión, del que dirige, del que domina, del que influye. Nosotros nos hicimos libres en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios. Donde está la verdad hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está Cristo Jesús hay libertad. Y si yo soy libre, no estoy sometido a los vaivenes del mundo. Y cuando la gente se somete a los vaivenes del mundo, vive en los problemas del mundo y vive sujeto a los problemas de cada día. Pero cuando yo soy libre me pongo por encima de eso y tomo decisiones de calidad, tomo decisiones de carácter. Puedo enfrentar un mundo peligroso con la seguridad de que voy a estar por encima de esa circunstancia. Y por eso la palabra dice, tú tienes que ser sobrio en espíritu, es decir, en lo que te domina, en lo que realmente te ilumina. Y nuestra esperanza, dice, no debe estar puesta en el mundo. La gente tiene puesta la esperanza en el momento, en que si me dan, en que si recibo, en que si me admiten, en que si cambio, en que si me suben o me bajan, que si tengo puesto, que si tengo tal cargo, que si tengo tal ropa, que si tengo tal viaje, que si hago tal cosa. Entonces ahí está mi esperanza, entonces me muevo cíclicamente. ¿Ve? Hay gente que su estado de ánimo depende de lo que está ocurriendo en las noticias, de lo que está ocurriendo en el vecindario, de lo que le está ocurriendo con los que tiene alrededor. El estado de ánimo, cuando depende de otro, mi estado de ánimo es totalmente desequilibrado. Porque nadie puede darle gusto al otro, ni puede estar acomodándose al otro. Uno está de triste, el otro está alegre, el otro es un mentiroso, este es un avaro. ¿Cómo se amolda a alguien a todas esas circunstancias? Mas, sin embargo, el mundo hace que la gente viva en ese vaivén. Pero cuando yo estoy en una esperanza firme, que es Cristo Jesús, me pongo por encima de eso, no me dejo presionar y constreñir por esa circunstancia, y me hago libre y tomo decisiones claras y lúcidas. Y entonces, dice que como hijos obedientes, quien no hace esto es un desobediente. Así de sencillo. Si tú no estás viviendo de acuerdo como está diciendo la palabra, eres un desobediente, y el desobediente siempre le va mal. Siempre le va mal porque va contracorriente. El desobediente quiere hacer algo distinto, quiere sobresalir, quiere hacerse notorio, quiere mostrar que es que yo sí hago lo que quiera, yo voy para donde quiera y pienso como quiera. ¿Listo? Así mismo le va a ir. Porque nuestra limitación
es muy grande frente a Dios. Yo no sé nada de lo que puede estar por ocurrir y por qué está ocurriendo, ni lo que está pensando el del vecino, el de al frente. No sé. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo con esa holgura? Decir, es que yo me las sé todas. ¿Qué se sabe? Ni siquiera conoces tu pensamiento que va a ocurrir a los 10 minutos de lo que estás haciendo. Tú no sabes qué vas a pensar en 10 minutos. ¿Cuántos saben lo que van a pensar en 10 minutos? Pero sin embargo dicen, no, es que yo me las sé todas. ¿Qué te sabes? ¿Ves? Y entonces el Señor dice, quien tal actúa es un desobediente y se está conformando a los deseos de la ignorancia. Aquí lo dice, no os conforméis, léalo ahí en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. El Señor te está poniendo en tu sitio, te está diciendo las cosas como son. Tú caminas como un conocedor de la vida, de la palabra, o caminas como un ignorante. Y si tú eres un ignorante, te vas a tener que someter a tu ignorancia. Te vas a tener que someter a tu ignorancia. Y todo aquel que es desobediente está ignorando la palabra de Dios. Estamos hablando de gente que cree en el Señor Dios y en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero los deseos de la ignorancia llevan a la perdición. Dígame a ver si ustedes confiarían en un ignorante. ¿Cuántos? Levante la mano a los que confían en un ignorante. ¿Cierto que ninguno? ¿Y por qué actuamos entonces a veces como ignorantes? Estamos confiando en un ignorante, en mí mismo. Yo no conozco la palabra y sin embargo doy testimonio de que vivo siendo cristiano, haciendo lo que a mí me place. Eso es ignorancia. Es ignorancia la palabra. Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por ignorante. Por ignorante. El ignorante se pierde. Esto es para gente que le gusta entrar en el conocimiento, en la disciplina, en la perseverancia, en el esfuerzo, en el trabajo. El que es hijo de Dios tiene esa calidad de ser humano. No es un mediocre, no es un perezoso, no es uno que se conforma con cualquier cosa. Entonces la persona ignorante está sometida al vaivén de las cosas. A la gente le gusta vivir en la ignorancia, opinar con la ignorancia y actuar con la ignorancia. ¿Por qué? Porque para eso está la manipulación del sistema diabólico y del grupo dominante de las 4, 5, 10 o 15 o 20 familias que dominan este mundo. Ellos manejan la ignorancia de la gente, los cogen así como hilitos y los ponen a mover y la gente cree que sabe mucho. Ayer vi una noticia sobre la ignorancia, o antier, no me acuerdo. Un personaje se murió en una clínica porque una enfermera ignorante, neófita, le inyectó leche de magnesio, milanta, es la misma vaina, es de eso que es para la gastritis. Le inyectó milanta en las venas. Si no sabe, ¿por qué no pregunta? Si no es diestra, ¿por qué no dice, yo no lo puedo hacer? Pero la ignorancia mata. La ignorancia juega con la vida. Y nosotros tomamos decisiones con ignorancia muchas veces. Simplemente porque a mí me place. ¿No? Porque no vas y confrontas. Porque no te abres. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero la palabra dice, no vivan en los deseos de su ignorancia. Los deseos es lo que yo pretendo tener, querer o hacer, sin conocimiento. ¿Cuántas veces no caemos en la transgresión por actuar en la ignorancia? La gente en los países, sobre todo subdesarrollados, saben de todo. De todo saben. ¿Cómo estás? No, es que me duele aquí. Te tengo el remedio. Tómate aquello, prepárate aquí, coge la hojita, úntate tal vaina. Sabe de todo. ¿No? ¿Cómo te parece que es que tengo un caso jurídico? Yo te tengo la solución. ¿Cuál es el problema? No, mire, la ley dice, ¿tú conoces la ley? No, pero es que a mí me han contado. Es que tengo que hacer un negocio. Ve, yo te aconsejo. ¿Tú sabes de finanzas? No, pero yo soy un duro para los negocios. Y las decisiones
que normalmente nos traen dolor de cabeza son tomadas en la ignorancia, porque nos creemos autosuficientes y no somos capaces de decirle a la gente, no sé de lo que estoy hablando. Por favor, tú sabes, yo recurriría a un médico que me enseñe si necesito algo para mi salud, pero no a un tegua, no a un yerbatero, no a la viejita del barrio, que se sabe todos los remedios. Da el mismo remedio para el cáncer, para el dolor de muela, para la diarrea y para el dolor de cabeza. Siempre tiene la hierbita adecuada. La gente se formula, tiene dolor de muela, antibiótico. Eso es ignorancia. ¿Alguna vez hemos hecho eso? ¿Alguna vez hemos decidido por ignorancia? ¿Alguna vez nos hemos creído que es que sabemos del tema y cuando nos pegamos la estrellada, eso nos vale platica, ¿no? Nos cuesta salud, nos cuesta lágrimas y a lo mejor muchos problemas. Porque nos damos por entendido de todo. Y aquí el Señor nos está diciendo a través de Pedro, no os conforméis a los deseos que tenías antes por tu ignorancia. Ojo con eso. Entonces es muy clara la palabra de lo que está diciendo ahí. Y esto, para corregir esta situación, ¿cuántos quieren corregir eso? Yo he tomado decisiones ignorantes. Duré como 30 y pico de años tomando decisiones ignorantes. Me convertí, me entregué a Cristo y seguí tomando decisiones ignorantes hasta que he aprendido a obedecer. Y a decir, primero consulto y después decido. Cuando aprendí que en la multitud de consejeros hay sabiduría, entonces aprendí a pedir consejo de sabios, no consejo de ignorantes. ¿Cierto? Entonces, todos estamos en ese proceso. Y la santidad es lo que me lleva a aprender a tomar decisiones. ¿Cuántos son santos acá? Entonces, deben aprender, de acuerdo con la santidad, a tomar decisiones. ¿Bien? ¿Y qué es ser santo? Santo, yo no me voy a meter en el griego, en el hebreo, pues, no, pero esto es tomado allá. Santo quiere decir separado, es alejado de lo impuro y es destinado al servicio de Dios. Es decir, cuando yo soy santo, estoy separado para algo, no aislado. Es que la gente a veces confunde también el léxico y piensan que separarse es aislarse. Porque dicen, no, como yo ya no soy del mundo, ya no tengo nada, me vuelvo súper místico, vuelo. Camino en las nubes. No, está separado, está apartado para tener que cumplir unas labores, unas acciones, unas tareas concretas. Por eso Pedro está diciendo, para la acción. Es decir, tú eres separado, tú eres santificado para algo. No para estar allá en un altar como una estatua de yeso y que te lleven en Semana Santa caminando así. No, tú estás separado para algo. Estás separado para el servicio de Dios, estás separado para mostrar el testimonio, estás separado para predicar, estás separado para decir, yo soy resultado de haber entregado mi vida a Cristo Jesús. Entonces, cuando uno está separado, está alejado de lo impuro. ¿Por qué? Todo lo que no está de acuerdo con la palabra del Señor Dios es impuro. ¿Sí? Cualquier organización, cualquiera en el mundo, separa a la gente. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le enseñan, incluso explícitamente a algunas personas cuando trabajan en una empresa? Que tengan identidad con la empresa, ¿cierto? Y cuando dices, mi empresa, es que nosotros producimos, nosotros hacemos, nosotros vendemos, nosotros ganamos. Dice, nosotros ganamos. Tú te ganaste tu sueldo, se la ganó, fue el dueño de la empresa. ¿Sí? Pero nosotros ganamos, nosotros, ¿sí? ¿Sabes para qué? Para que no te contamines con la competencia. Ese es el fin. Para que no entre algo impuro dentro de la organización que pueda bloquear, dañar. Por eso hay espionaje industrial, espionaje militar. ¿Por qué? Porque hay que infiltrar. Entonces, cuando yo entiendo que no estoy separado simplemente para ser místico o simplemente para parecer pues como un santurrón de esos que no tiene ningún defecto. Yo que estoy aprendiendo es que estoy separado para una vida nueva y no me debo dejar contaminar porque entonces no me deja crecer. Si a una planta la contaminan, ¿ustedes han visto lo que le pasa a una planta cuando todos los perritos orinan en el mismo lugar?
la secan, se pudre. Y cuando a una planta en vez de echarle agua, le echan glicerina, pues yo no creo que crezca. Eso es contaminar. Y entonces cuando una persona se separa es para que viva conforme a unos preceptos, a que el agua que lo va a hacer crecer no se contamine. Entonces el que es santo está separado para actuar como santo, es decir, como un hijo de Dios, y para apartarse de lo mundano y de lo profano, y para que a través de eso le sirva a Dios. ¿Estamos? ¿Cuántos santos hay aquí? Ahora la palabra dice que nosotros somos santos y debemos ser santos porque el Señor Dios es santo. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo se define la santidad del Señor Dios? La santidad del Señor Dios es la cualidad absoluta y fundamental de Él. Él es puro, sin mancha, sin mácula, glorioso, plena luz, total claridad. Es una pureza absoluta, inmaculada. Es una gloria deslumbrante. Es eterno. Él es santo, santo, y Él es el Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando Dios dice, yo soy santo, ustedes sean santos, lo que está diciendo es, como yo los hice a imagen y semejanza, se tienen que parecer a mí. No van a ser igual a mí, porque nosotros no somos dioses. Pero tenemos que ser imagen y semejanza a Él. Si Él es santo, mi imagen y semejanza a Él debe ser santa. ¿Lo están entendiendo? Es decir, yo debo mantener esa calidad de creación, esa calidad con la cual fui puesto en esta tierra. Una calidad que demuestre que vengo de un Dios inmaculado, puro, santo, sin mancha, sin contaminación. Nosotros, a raíz del pecado, nos apartamos y nos contaminamos y nos volvimos completamente ajenos a la voluntad de Dios y a lo que Él quiso en su creación. El Señor nos hizo a imagen y semejanza, y fíjese que nos dio el libre albedrío para optar para vivir como Él quiere que vivamos, o simplemente para hacer lo que queremos. Para vivir en la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría de Dios, o para vivir en la ignorancia de la palabra. El pecador opta por la ignorancia, el que se santifica opta por el conocimiento. Por eso los hijos de Dios deben ser muy inteligentes, muy sabios y ponerse por encima del común denominador de cualquier individuo. Los grandes científicos han bebido en las fuentes del cristianismo y de la palabra de Dios. Los premios Nobel, hasta finales del siglo pasado, los premios Nobel, el 89% de los premios Nobel eran cristianos. No hay un hijo de Dios que no sea inteligente. Pero se pierde la inteligencia por la ignorancia. ¿Me estoy explicando? Ustedes son imagen y semejanza de Dios, pero deben actuar como tal y vivir como tal porque Él es santo. Si Él es santo, Él es inteligente y te hizo imagen y semejanza, no te hizo como un borrego, te hizo como una persona inteligente. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Okay? Entonces, cuando Él dice, sean como yo soy, es porque están diciendo, yo los creé para que sean a imagen y semejanza mía. Y no lo hizo para... Ustedes no pueden pensar que una persona inteligente, sabia, con conocimiento, con claridad, sea aburrida. El mundo acuña una cantidad de términos para hacer creer que los inteligentes son aburridos, y eso no es cierto. A los inteligentes de los colegios, en mi época, yo no sé ahora, porque como el lenguaje cambia, los llamaban los nerds. Ahora, ¿cómo los llamarán? No sé. ¿También siguen siendo los nerds? Bueno, mantienen el estatus. Y entonces el nerd era el que supuestamente estudiaba, le iba bien en las pruebas, sobresalía y que no estaba en el desorden, en la tirada de tiza, en la bebeta a la salida del colegio. No. Entonces decía, esos nerds son aburridos. ¿Quién dijo que ser inteligente es aburrido? Yo no creo que Dios sea aburrido y yo no creo que un inteligente sea aburrido. Al contrario, tiene la esencia del conocimiento que le da a uno tanta profundidad que trae gozo,
a la vida, porque se conoce lo que uno ignora y cuando uno sale de la ignorancia trae gozo. O sea, debe ser una persona gozosa, feliz. ¿Sí? Pero eso es el mundo para negar la palabra de Dios, para negar la santidad. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, más vale que sigamos la palabra del Señor Dios. Para nosotros tener esa santidad, debemos tener una identidad. La santidad da identidad. Los hijos de Dios se tienen que distinguir, los tienen que identificar, ¿verdad? Así como nosotros identificamos a la gente en la calle. Yo, por ejemplo, sé cuando una persona viene de la costa, no porque te has parado. Pero el costeño tiene unas características físicas en el hablar, en el comer. Entonces uno dice, ahí va un costeño. Pues de pronto resulta venezolano porque son como parecidos. Entonces ya ahora uno no sabe si son costeños o venezolanos, pero no son de Bogotá, no son del interior, no son boyacenses. ¿Sí? Y cuando uno va y conoce a un boyacense, identifica a un boyacense. O son coloraditos, aquí como pintados, todos son como pintaditos acá. Gorditos, ¿sí? Porque comen muy bien, ¿sí? Moraditos, o son blancos y ojiazules. Lo más curioso, ¿sí? Pero uno los distingue. ¿Tú distingues un cristiano por la calle? He ahí el problema de hoy. Distinguimos a mucha gente, pero no distinguimos un hijo de Dios. ¿Y eso por qué? Lo que acabo de decir es identificable fácilmente. Así se debe identificar un hijo de Dios, fácilmente. Cuando lo vean, tienen que decir, este es cristiano, este es hijo de Dios. Pero si lo ven y les parece que es igual a cualquier otro, algo está fallando, algo está pasando, porque yo no puedo confundir un holandés con uno de Cucaita, Boyacá. ¿Cierto? Se nota la diferencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo es que no distingo un hijo de Dios en la calle? ¿Cómo es que yo no sé quién es hijo de Dios en mi barrio? ¿Cómo es que la gente no tiene ni idea que yo soy hijo de Dios? Pues quiere decir que no eres santo. Los santos se distinguen. El Señor Jesús, en su peregrinaje, en su predicación, en su andar por la tierra, lo reconocían todos. No solamente por los milagros. Dice que tenía un atractivo especial. ¿Y ese atractivo era qué? Su santidad resplandeciente. Ya uno empieza como a cuestionarse, oigan, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no saben que yo soy cristiano? Bueno, la santidad es una identidad que debe marcar la diferencia con el mundo. Ahora, si yo voy a una iglesia y veo un espectáculo mundano, pues es difícil saber si son cristianos o son mundanos, ¿sí? Si, por ejemplo, ahorita está de moda una novela y yo vengo con el tema de moda y la vaina, pues sí, chévere, todos compartimos eso bueno, pero ¿cuál es la identidad? ¿A qué va uno a una congregación? ¿A qué va uno a una reunión de cristianos? ¿A qué va uno? ¿A rumbear? ¿A hacer al baile de moda? ¿Qué tal uno llegar aquí el pastor con la cresta? ¿Sí? No, pues claro, eso atrae. Y más, por ejemplo, yo con cresta, pues es un show la vaina. ¿Sí? Sería un show. Entonces dice, vaya que ese payaso es bueno. Y entonces traería más gente. Pero la gente no va a decir que soy pastor. Puedo ser un buen cómico. ¿Quién sabe? Estoy explicando. Entonces cada cual busca su identidad. Hay gente que le gusta que lo identifiquen así, hay otros que no. Yo creería, y para mi sentir y mi decisión, yo quiero tener una identidad de hijo de Dios. Mostrar que estoy en el gozo de Él, que tengo la vida de Él, que camino conforme a Él. Eso se hace notorio. Entonces, santidad es una identidad. La santidad no es una opción, es una manifestación, es una nueva vida y es una vida consagrada al Señor Dios. Quien no tiene esto claro, no sabe qué es ser de Cristo.
Esto debe estar claro. Cuando uno recién comienza en la vida de Cristo, puede que obviamente es normal, está aprendiendo a caminar, pero cuando pasan los años eso debe quedar muy claro. Yo debo tener tan claro eso, que cuando vea algo que no está de acuerdo con mi ser, con mi identidad, debe ser notorio. Y debo sentir que ese no es el lugar que me corresponde. Pero cuando eso no está claro, yo me puedo mezclar fácilmente. Cuando una persona no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando una persona no tiene nada claro, cualquier decisión es buena. Cuando una persona no tiene identidad, no tiene carácter, y entonces está esperando que otro decida por él. Cuando a un joven no se le forma carácter, termina en las drogas, en la prostitución y en la perversión sexual. Porque los jóvenes se presionan fuertemente para amoldar conductas que tienen establecidas en esos grupos sociales. Y el que no esté así, le hacen bullying. Y si yo no formo carácter en un hijo, mi hijo termina al vaivén de la moda, al vaivén del consumo, al vaivén de lo que se haga en el colegio. Y no es raro que el hijo empiece a cambiar al que uno creía que era su hijo. Yo no sé cómo lo recibirá un padre, no sé, porque gracias a Dios ya están viejitos los hijos, y ellos ya saben lo que hacen, y se formaron rectamente. Pero ¿qué podrá pensar un padre cuando llegue a la casa su muchacho de 15 años y le diga: papi, hola hijo, ¿cómo estás? Mira, te presento mi novio, Carlitos. ¿Qué pensará un padre? No sé. Pues ahora, como se mueve al vaivén, dice libre opción, libre desarrollo de la personalidad, libre identidad de escogencia de género. Nunca he entendido cómo escoge uno el género, porque tendría que cambiar completamente mi composición fisiológica. Eso no se puede cambiar. Se cambia lo externo, pero los órganos vitales no se pueden cambiar. Siguen los mismos. ¿Cómo reacciona un padre así? ¿Cómo los padres están pensando ahora? Porque eso es el diario vivir, eso es lo de hoy. O que a un hijo le llegue y con chaqueta llena de taches y empiece a tatuarse el cuerpo y a meterse un piercing aquí atravesado por la nariz, otro aquí por la oreja, uno por allá en el estómago. ¿Ah? No sé ustedes como padres cómo lo hago. Yo le digo: Señor, gracias, que a mí no me tocó, y oro por los nietos para que no me toque. Pero sí tengo algo claro: el que quiera vivir así se va a mi casa. ¿Por qué? Porque no podemos compaginar. Porque él tiene la libertad de hacer lo que él quiera, entre comillas, pero yo también tengo la libertad de vivir como yo quiero. Entonces, cuando hay choque de libertades, dice: a paz nos llamó, coja su ruta y yo cojo la mía. ¿Listo? No nos vamos a agredir, pero si a ti te parece eso bien, yo te aconsejo esto, pero si te parece bien. Estamos en eso, estamos entendiendo qué es tener identidad, estamos entendiendo qué es ser santidad, estamos entendiendo qué es tener carácter. A los hijos les dan instrucción en los colegios, pero no les forman el carácter. El carácter del hijo se forma en la casa, no en el colegio. El colegio dan información, instrucción, educación académica, pero no forman carácter, deforman carácter. Es distinto. Hay que tener cuidado con eso. Y si tú no eres santo, ¿qué carácter formas? El de uno no santo. Pero si tú eres santo, formas un carácter de santidad. ¿Lo estamos comprendiendo? Muy bien. Entonces, debemos entender en qué consiste eso. ¿Por qué el Señor habla de eso? Pues aquí mismo la palabra lo explica. Por eso es necesario, dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Yo siempre lo he dicho y lo repetiré. Ser cristiano es para inteligentes. Ser hijo de Dios es para inteligentes. El entendimiento es el pensamiento. Es la elaboración de pensamiento. Es la correlación de hechos, es la interpretación de los mismos, es la transformación de los entornos. El entendimiento es el que me catapulta, me proyecta y me lleva hacia algún lugar de acuerdo con ese mismo entendimiento. Por lo tanto, no se trata de que por ser hijo de Dios soy
Es un estúpido. Como hicieron creer los religiosos, que todo lo religioso es para tontos. No, las cosas del Señor es para inteligentes. Y para gente de entendimiento renovado. Dice, por lo tanto, renovad vuestro entendimiento. Entonces, si tú quieres actuar, tienes que actuar con inteligencia. Y si tú vas a actuar de acuerdo con la palabra y en santidad, lo tienes que hacer con inteligencia. Debemos ceñirnos, ajustarnos, apretarnos, vivir inteligentemente, ser sobrios, tener esperanza clara. Eso ahí está. Esto es para ti. Esto no es para otra gente. Esto es para ti. Si tú no estás haciendo, no estás llevando una vida victoriosa en la palabra. Si tú no estás haciendo conforme a lo que está escrito, no estás llevando una vida plena. Ahora, ¿qué pasa con las personas que pasa el tiempo y no se ajustan a la palabra? Pues simplemente hay que cuestionarse si nacieron de nuevo. Simplemente hay que cuestionarse si realmente son hijos de Dios. O simplemente llevan un rótulo llamado cristiano porque es snob, porque eso da cierta imagen. Es que cristiano no es una etiqueta. Ser de Cristo no es una etiqueta. Ni es un rótulo de moda. Ser de Cristo es una vida nueva. Ser de Cristo es tener ya la sobriedad con la que nosotros no caminamos en la vieja naturaleza. Una persona sobria no anda en locuras, no anda en extremos, no anda buscando peligros, no anda buscando desórdenes, no se mete en cuanta vaina se le ocurra. Una persona sobria que camina en el Espíritu vive con discernimiento espiritual. Una persona sobria no anda metido en líos económicos y deudas. Quien vive endeudado es que le falta sobriedad, porque saca crédito cuanta vaina se le ocurra. Eso no es ser sobrio. Una persona sobria se sienta, calcula, multiplica, divide, resta, suma y saca conclusiones. Sí puedo, no puedo, pero no es impulsivo. ¿Sí? No es una persona que se llena de situaciones que después le complican la vida. ¿Ah? Una persona sobria tiene un destino claro y seguro. Una persona que tiene fundamento de palabra tiene una esperanza clara. Mi esperanza está en ir a disfrutar mi salvación en el cielo. Esa es mi ruta, ese es mi caminar. Hacia allá voy. Eso nada me puede distraer para llegar allá. ¿Sí? Es como si una persona en un momento determinado está en pleno partido y quiere ganarse el campeonato de fútbol y dice, me cansé de jugar fútbol, ahora juguemos voleibol, y se pone a jugar voleibol en plena cancha. Así hace la gente que no es sobria. Va para un lado y dice, no, pero es que es mejor aquí. Ah, bueno, vámonos para allá. Y terminan lo que no deben hacer. Es dejar las cosas inconclusas. Una persona sobria lo que comienza lo termina. A los muchachos hay que enseñarles sobriedad. A los viejos hay que enseñarles sobriedad. Un viejo que no tiene sobriedad es el que dice que para burro viejo pasto biche. Y entonces ya no tiene ni con qué alzar los zapatos, pero sí persigue a las quinceañeras. Eso no tiene sentido. ¿Estoy explicando? La sobriedad es para todos, viejos, jóvenes, maduros, para todos. Entonces, si yo tengo claro esta palabra, debo ser una persona que mi entendimiento se ajusta a la vida del Espíritu y no a la vida del mundo. Mi mente debe estar ajustada a la santidad. Debo tener una acción consecuente con lo que digo creer y con lo que hago. Si yo soy un hijo de Dios, mi actitud, mi acción, mi manera de ser, de hablar, de vestir y de caminar se debe ajustar a mi identidad en Cristo. Porque si no hay algo desajustado, hay algo esquizofrénico, loco, hipócrita y mentiroso. Porque si yo digo ser médico y no tengo ni idea de medicina y no hablo como médico y ando de bata blanca, hay algo que no es consistente. Si yo voy a un consultorio para que me examinen un ojo y el tipo termina hablándome de la Copa América y nunca me habla de mi ojo, hay algo que no está claro ahí. Entonces me toca más bien ir
Es como, en vez de ir a ese médico, entonces me hubiera tocado ir al director técnico de un equipo de fútbol para que hablara de mi ojo. O sea, las cosas tienen que tener concordancia. El médico habla de medicina, el albañil habla de construcción, el carpintero de madera, ¿sí? Y el Hijo de Dios tiene que hablar con claridad de quién es Él, de acuerdo con la palabra. Y si yo digo que soy un hijo de Dios, soy santo. Es decir, ahorita les voy a decir cómo camina un hijo de Dios porque está escrito. Porque la gente dice, sí, yo ya me entregué a Cristo, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo vivo? ¿Y cuáles son las pautas? Pues ahí está escrito. Un hijo de Dios que tiene identidad, ¿qué hace? Lee la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia aquí todos los días? Y los demás todavía no tienen santidad. ¿Por qué? Lo lógico es que una persona lea la Biblia todos los días si tiene identidad en Cristo. Porque ese es un manual de funcionamiento. Porque es como ir volando en un avión que de pronto falle y no tengamos el manual a mano y nunca lo hayamos leído. Yo no confiaría en un piloto que en lugar de manual lleva un recetario de cocina. Hay que ser congruentes, coherentes, íntegros. Entonces, mi entendimiento debe estar ajustado a Cristo Jesús. Seguimos. La palabra sigue siendo clara. Por consiguiente, entonces dice, de acuerdo con lo que hemos venido hablando, uno debe ser consecuente, dice, por consiguiente, es decir, es un nexo entre los párrafos anteriores, entre la palabra anterior, entre la transmisión del mensaje anterior, entre la idea anterior. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 1, 2. Es consecuente con lo que Pedro está diciendo. Hermanos, aquí es un ruego de Pablo. Si yo vengo aquí a ofrecerme como sacrificio vivo y santo, es porque soy agradable a Dios. Porque el Señor Dios no acepta lo impuro. Mi vida es el sacrificio agradable a Dios. Mi pensamiento es el sacrificio que le agrada a Dios. Mi actuar es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que yo vengo a presentar acá. Lo que tú estás haciendo aquí no es escuchando a mí, es diciendo, Señor, aquí estoy porque te amo, porque estoy de acuerdo con tu palabra, vivo según tu palabra y camino según tu voluntad, y por lo tanto quiero que me recibas a mí como olor grato y fragante en tu altar. Por eso estoy acá. Ahí lo dice, mi cuerpo como sacrificio y vivo y santo. Si no haces eso, no estás agradando a Dios, no estás caminando en santidad. La palabra es hermosa, lo que dice en Romanos. ¿Y cuál es el culto racional? Ese. ¿Qué dice la versión de ustedes? ¿Lo mismo? ¿Y no os adaptéis a este mundo? ¿Dice lo mismo? O de pronto en alguna versión que tenga por ahí dice, adáptense a este mundo. ¿Alguien tiene esa versión? No, porque si la tiene es una Biblia falsa. La palabra está diciendo que no te adaptes al mundo. ¿Hay opción? Y entonces, yo te dejo a ti la reflexión. ¿Tú estás caminando conforme al mundo? ¿O realmente tú no perteneces al mundo? No te debes adaptar, dice, no te ajustes, no te acomodes, no te conformes. No te amañes con las cosas del mundo, no te adaptes al mundo. El que no se adapta al mundo se transforma, pero el que se adapta al mundo se deforma. Si tú no te adaptas al mundo, te transformas, te ves obligado a cambiar, porque no vas a empatar ahí, entonces vas a tener que tener un comportamiento distinto, tienes que desarrollar un pensamiento distinto, tienes que manejar una estrategia para poder vivir conforme a la palabra y no al mundo.
Eso te obliga a trabajar y a tener disciplina y perseverancia y a tener un cambio que te va a levantar tu nivel de vida, que te va a poner en un listón mucho más alto. Pero si la gente se conforma al mundo, se deforma. Es decir, lo poquito que tenía se le acaba, lo que llevaba se le pierde. Y la gente que vive conforme al mundo no crece, no muestra identidad, no es santa. Dice que tenemos que renovar la mente. ¿Por qué la gente en Cristo a veces le cuesta trabajo tomar decisiones? Dígame. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no sabe tomar decisiones? Porque no ha renovado la mente. La persona que no renueva la mente, las decisiones que va a tomar son las mismas que ha tomado toda la vida. Y se va a ajustar a lo mismo que el mundo decide, igual. Por eso es que no lo distingue, por eso es que sigue siendo igual a los demás. Está en el mismo común denominador. Pero cuando yo renuevo la mente, yo verifico cuál es la voluntad de Dios. Porque las decisiones que a mí me favorecen son las que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues sí, yo creo. El mundo no, el mundo va a decir, no, pues, ¿eso qué se pone a eso? Hágales 15, eso no tiene ningún problema, eso no le pasa nada. Pero si yo he cambiado mi manera de pensar, yo puedo verificar cuál es la voluntad de Dios. Y entonces cada decisión es más acertada y más clara cada día. ¿Alguno ha tenido dificultades para tomar decisiones? Sí. Sí, hay decisiones que nos cuestan trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, mis amados vecinos de país tomaron una decisión trascendental que les cambió la vida y se las está cambiando y están adaptándose a una situación consecuencia de esa decisión. Ahora, ¿eso estaba de acuerdo con la voluntad de Dios? Solo ustedes lo saben. Si ustedes son de inteligencia renovada, solo ustedes lo saben. Cambiar de vecindario. Algunos que quieren cambiar de vecindario, ¿eso ya lo verificaron? ¿Eso está verificado por la palabra? ¿Pasó por el tamiz de la palabra? Porque si no es simple emoción. El cambio de vecindario es una cosa tesa, porque es el lugar donde yo voy a vivir muchos años. No es una decisión fácil. Los jóvenes, no creo que les sea tan fácil decidir qué carrera van a estudiar, o por lo menos que decidan si quieren estudiar una carrera. Eso les va a cambiar la vida. No es lo mismo estudiar medicina que estudiar golf. Es distinto, ¿verdad? No es lo mismo querer estudiar enfermería que medicina. Ni lo mismo estudiar derecho que ingeniería nuclear. Eso cambia. Te cambia completamente la vida. Mis amigos bachilleres, ustedes están a las puertas de que les cambie la vida totalmente. Y después de que tomen esa decisión, salirse de ahí, es muy difícil. Porque eso los coge y los enruta. Y ya cuando quieren salir han pasado años. Y, uy, no, pero ¿y ahora qué hago? Por eso hay gente que llega a octavo semestre y aborta el proceso. Dice, no, esta no era mi carrera. Han pasado 8 semestres. Wow. ¿Sabes lo que eso implica? ¿Sabes lo que eso implica? Por eso, cuando uno llega ya a tomar esa decisión, debe tener una mente renovada para saber cuál es la voluntad de Dios. Es que los jóvenes en Cristo caminan con una mente renovada, inteligentes, sabios, proactivos, claros y lúcidos, para que en el momento de tomar la decisión está de acuerdo con la voluntad de Dios, que tiene todo predeterminado de acuerdo a su omnisciencia y sabe qué es lo que a mí me conviene. Y cuando yo empato con lo que Él sabe y con lo que yo decido y los dos se hacen una sola situación, me va bien. Pero cuando el Señor dice, este tiene la habilidad para tal cosa y cogió toda la contraria, de decir, va a tocar que se estrelle. ¿Me estoy explicando?
Los que tienen pareja, sí que saben lo difícil que es tomar una decisión de con quién ir a vivir y compartir un lecho. ¿O es fácil? Imagínense que llegan y se dan cuenta que este no era. Y el otro, no, esta vieja no era la que me tocaba. Y entonces eso es fácil, ¿no? ¿Ustedes los dolores de cabeza que eso produce? ¿Saben los desajustes que eso produce? Y máxime cuando hay hijos de por medio. Porque se dan cuenta ya cuando hay niños. Pobres chinos. ¿Todo por qué? Porque no hay una renovación de la mente, porque la gente sigue adaptada al mundo y no a la voluntad de Dios. ¿Quién conoce a mi pareja? Él sabe, dice, esto es, como decía una canción del mundo, estos son cóncavo y convexo. Estos empatan perfectamente porque están hechos para el uno y para el otro. ¿Sabe que la imagen y la semejanza de Dios se completa en el ser humano cuando encuentre el hueso de su hueso y la carne de su carne? Porque el Señor hizo a uno solo y de uno solo sacó hombre y mujer. Por lo tanto, la unidad es cuando se juntan los dos y entonces la imagen y semejanza de Dios en mí se vuelve completa. ¿Sí lo has pensado así? Por eso es que uno no escoge cualquier pareja. Porque si no es el completo, pues queda desajustado, es un roce permanente. Cuando no está con una mente renovada, una inteligencia adaptada a la voluntad del Señor Dios, sometida a la voluntad de Dios, pues es un roce permanente tener pareja. Y eso no termina bien. ¿Será que estoy hablando cosas incoherentes? Eso es ser santo. Mi hermano, eso es ser santo. Seguimos con la palabra del Señor Dios. Pedro también señala en su capítulo 1, ahí donde estamos, que debemos ser santos como somos, como debemos ser. Lo dice en el 1:14, leámoslo. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, lo que acabamos de ver en Romanos. Sino que asimismo aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánta parte de la vida debemos ser santos? ¿Las finanzas? ¿El amor? ¿Los amigos? ¿En el dormir? ¿En el trabajar? La santidad es total, porque la santidad es una identidad, es una vida, es vivir conforme a la Escritura. Entonces es en todo. Entonces, cristianos dominicales no existen en la Biblia, por lo tanto, o son dominicales o son cristianos, pero las dos cosas no lo son. ¿Les gusta la rumba? ¿Les gusta el domingo? ¿O les gusta realmente y degustan la palabra? O se es o no se es. O se es hijo de Dios o no se es. Porque yo no puedo ser medio santo. ¿Cuántos medio santos hay aquí? No, ninguno va a levantar la mano porque quedamos mal internacionalmente. O se es santo o no se es santo. Ayer una señora que estaba discutiendo por ahí en el conjunto, por unos, lo que es, en los conjuntos se pelea por todo, ¿no? Por todo se pelea los conjuntos. Entonces estaba en esa discusión ahí de que el manual de convivencia y tal. Entonces la señora decía, o se es o no se es sancionable esa conducta. Porque yo no puedo decir que estoy medio embarazada. ¿Alguien conoce a una mujer que haya quedado medio embarazada? ¿O se embarazó o no se embarazó? ¿O se es santo o no se es santo? ¿Ah? Así que la mediocridad no existe en la palabra. Las transacciones no existen en la palabra, como la vida no existen. Las mezclas no son buenas. Y entonces, ¿qué dice? Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. ¿Alguien puede negociar esto? Aquí te lo está diciendo, eres santo si eres mío. Si tú te entregaste a mí, eres santo. Pero si no, no eres santo. Entonces no es salvo. Entonces no es hijo de Dios. Tiene que cuestionarse. El Señor nos llama a obedecer y debe uno apartarse del mundo. Uno no se debe conformar a la vieja vida. Nosotros estamos llamados para entrar a dominar y no para ser dominados. Estamos para alejarnos, para vencer el pecado y no para que el pecado nos venza. Estamos para hacer luz en el mundo y no para que las tinieblas del mundo me cubran.
La santidad debe ser notoria, mi hermano. Y mire lo que dice Pablo en Efesios. Mire lo que dice Pablo en Efesios. Efesios 4:1-3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego, vuelve y habla a rogar, que viváis de una manera digna. El Hijo de Dios tiene que tener dignidad. El Hijo de Dios no es una mercancía negociable, no es un mercachifle. El Hijo de Dios es una persona que ocupa un lugar y un lugar especial en las manos del Señor Dios. No se quedan ni más ni menos. No son inferiores y superiores, son personas dignas de reconocimiento, tanto en el cielo como en la tierra. Viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, es decir, hay que vivir de acuerdo con el llamamiento, con toda que humildad, igual que Pedro lo dice, y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así son los santos. Lamentablemente esto en la iglesia poco se está viendo. Esto poco se está viendo. A mí me duele ver que la gente no vive la palabra de Dios. Y eso, no hay choque más violento que estar uno en la iglesia que dice ser iglesia de Cristo y ver que la gente va en contravía de la palabra. Eso es muy doloroso, muy difícil de llevar, muy complicado. Le sobresalta a uno, se le generan muchas contradicciones. Porque con el mundo uno sabe cómo son los del mundo. Uno sabe cómo son. Pero esto no se está viviendo en la iglesia. Hay mucho mundo en la iglesia. Hay mucho mundo en la iglesia. Hoy por las mañanas yo siempre pongo prédicas, los domingos siempre pongo prédicas, busco cosas de la palabra desde muy temprano. Y hoy se me ocurrió ver, casi me equivoco, me ocurrió ver otros eventos, porque son como eventos cristianos, y la verdad, unos shows bien montados, ¿sí? Bien montados. Unos bailarines excelentes, un juego de luces espectacular. Chévere, dijo, no, eso está bonito. Pero, ¿y la palabra? ¿Y la santidad? ¿Y la identidad? Si la gente le quitan el aviso a ese lugar y cualquier personaje entra, piensa que está en un concierto del mundo. Porque es espectacular. Yo eso no lo juzgo, pero yo lo que digo es, ¿dónde está el fruto? Si con tanto lugar que se reúne tanta gente que dice ser de Cristo, porque este país sigue siendo tan miserable, corrupto, inviable, invivible, corrompido, ¿dónde está el pueblo de Dios que no está afectando esto? ¿Dónde está el ejemplo que están dando la iglesia de Cristo? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la influencia? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no estamos marcando diferencia? Entonces, sin juzgar, lo único que digo es muy buena diversión. Pero esto no se está viviendo. En uno de esos que vi hoy, una vez me enteré que alguien llegó, por eso digo, aquí no hay propiedad privada, aquí pueden sentar todos. Llegó una persona donde se sentó, donde se supone que ahí se sentaba siempre un super personaje, y llegaron y lo levantaron, lo insultaron y le pegaron una cachetada dentro de una iglesia cristiana, que porque ese asiento no era de él. Seguramente fue que cobraron acciones por cada asiento. Eso es dar ejemplo de santidad. Eso es mostrar esto, en donde dice que debemos ser humildes y mansos. En una iglesia tiene que haber humildad y mansedumbre. Aquí uno no tiene que mirar al otro rayado. Que llegar y mirar, que aquí no. Aquí todos queremos ser iguales, somos iguales, aquí todos somos iguales, aquí todos estamos nivelados por Cristo. Aquí no vale más uno que el otro. No lo vale. Y en este lugar no lo vale. Aquí no se aceptan diferencias. Aquí todos somos iguales delante del Señor Dios. Ocupamos tareas distintas, pero somos iguales. El pobre, el rico, el que trabaja, el que no trabaja, el que estudia, el que sea, todos somos iguales. Y estamos aquí todos para ayudarnos mutuamente, para seguir creciendo en santidad. Ahí la palabra lo dice, hay que soportarse unos a otros, ¿en qué?
en amor. Uno viene aquí es a amar, no a competir, no a sobresalir. El que ama no le interesa eso, no le interesa ser el primero, le interesa amar, deleitarse en el amor para poder darle deleite al que ama, para poder compartir con la gente, para que uno se sienta gozoso de darle al otro amor verdadero. Esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia que marca diferencia con el mundo. Pues no es una iglesia competitiva, no es una iglesia que mueve masas simplemente por mostrar el poder del hombre. El poder de Dios se mueve en otra condición. Y dice que nos debemos esforzar por estar unidos en el Espíritu Santo. La gente que no está en el Espíritu Santo divide. Bueno, y ya creo que con esto termino. No me faltan sino 15 hojas. Voy a terminar. Quiero que todos, por favor, todos, abran su Sagrada Escritura en Efesios capítulo 4, del 17 al 23. Voy a leer todos esos versículos, pero quiero que cada uno se mire a sí mismo en esa palabra, porque a uno le preguntan, ¿y qué es ser santo? Eso es ser santo, lo que está escrito ahí, lo que vamos a leer. Efesios capítulo 4, versículo 17 a 32. Ustedes tienen que mirarse ahí y saber si ese es su retrato o no es su retrato. ¿Estamos todos ahí? Vamos a leerlo despacio. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Ponte un nombre ahí. Señor, yo, Perico Los Palotes, ¿ando o no ando como los gentiles? Ponte tú ahí. ¿Y cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Ese es tu retrato. Esto es lo que tú tienes que decidir si eres o no eres, porque esto es ser santo. Un santo no camina en la vanidad. ¿Y cómo son los que caminan en la vanidad de la mente? Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Cómo estás tú ahí? Está hablando de los gentiles, está hablando del endurecimiento de la mente, del entenebrecimiento, de la oscuridad en la que ellos están, que los excluye de Dios por su ignorancia. ¿Qué más hicieron los gentiles? Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Tú ya saliste de ahí? ¿Ya saliste de ahí? Ese es tu retrato. Ahora dice, ¿cómo somos los santos? Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Ustedes conocen a Cristo? ¿Lo han oído? ¿Lo han visto? Y la pregunta clave, ¿aquí han sido enseñados en Cristo? Ok. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué dice? Os despojéis del viejo hombre. Despojar, quitar, dejar atrás, anular, rechazar, dejarlo allá en la tumba. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis, ¿qué? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tú eres eso. Eso es ser santo. Porque preguntan una definición de santidad, esto es ser santo. Hay que despojarse y hay que vestirse de uno nuevo. Y hay que ser de acuerdo con la semejanza de Dios. Versículo 25. Por tanto,
¿Qué es ese por tanto? Es el nexo con el párrafo anterior. Es que es importante tener el sentido gramatical también, no es algo independiente. Por tanto, dice, dejando a un lado la falsedad. ¿La dejaste? Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Lo estás haciendo? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te consideras miembro del cuerpo de Cristo? 26. Airaos. ¿Cuántos se han airado acá? Tú sabrás. Pero no pequéis. ¿En tu rabieta has pecado? ¿Tú has aprendido a que te puedes enojar sin pecar? Eso es ser santo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Yo te pregunto, ¿tú arreglas tus diferencias con tu prójimo, tu prójima, con tus hijos, con tu familia, antes que se ponga el sol? Esposos, ustedes se pelean a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche ya están amistados. ¿O cuánto dura el enojo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Aplican la técnica del silencio? ¿Aplican la técnica de la indiferencia? ¿O viven la palabra diciendo, el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Amado mío, perdóname. Mi esposa linda, perdóname. Pero yo no tuve la culpa. Es que no está hablando de culpa. Está hablando de perdón. El perdón tiene un poder muy grande que se pone por encima de la culpa. No importa quién la tenga, el que perdona, libera. Amén. A mí, yo también me he esforzado. Porque también me he enojado. Y sé lo duro que es ver a mi chiquita con enojo. Y sobre todo cuando va cayendo la tarde. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso es ser santo. Hermano, esto es ser santo. La santidad es un hecho real. Los santos vivimos así. Y cuando yo no perdono, y cuando se pone el sol y sigo enojado, le estoy dando oportunidad al diablo. ¿Cuántas cachetadas no nos habrá pegado el diablo por no cumplir con nuestra palabra? ¿Cuánto hielo, cuánta barrera, cuánto resentimiento, cuántos pensamientos malevos se vienen cuando hay enojo entre las personas? No le pida perdón. Ese es un creído. Mire, ese se la está dando de mucho. Usted es el duro, usted es el diablo opera en ti cuando tu enojo sigue en alto. Hay que bajar esa bandera. Eso es ser santo. 28. El que roba, no robe más. ¿Qué dice? Sino más bien que trabaje. Lo que yo les dije. El mundo hace creer que el trabajo es un castigo. No, el trabajo es una bendición. Y quien trabaja no cae en la tentación de robar. Qué hermoso. Eso es ser santo, hermano. La santidad es real y es concreta. La santidad no es algo etéreo. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Porque aparte de que trabajan, hay que compartir lo que yo gano. Si soy santo. Tengo que ayudar a mi hermano, tengo que ayudar al necesitado, tengo que compartir con mis hermanos. Así como comparten ustedes. ¿Te estás viendo ahí? Es que esta es tu foto, mi hermano. No sé si tú te ves ahí o te ves borroso o todavía no te distingues ni una ceja. Pero tú tienes que estar ahí. Que esto es para todos. Esto no es para que el pastor lo predique, es para que tú lo vivas. Eso es ser santo. El mandamiento dice ser santo porque yo soy santo. Y ser santo es esto. Y si yo no estoy cumpliendo con esa palabra, no soy santo. Porque la religión metió la idea de que la santidad es una vaina por ahí etérea, que es para los que van a canonizar y que va, el santo hace esto. ¿Seguimos? 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala o corrompida o corrupta.
sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Estamos viendo santidad? Mire, hermanos, hay algo que la iglesia no se ha quitado encima, y es que cuando se reúnen a hablar, la mayoría de las veces hablamos boberías, no palabras que edifican. Arrepintámonos de eso. Seamos sinceros, digamos, ¿qué hablamos nosotros cuando nos reunimos? ¿Palabras que edifican o babosadas? ¿Dedicados a hablar del reality, de la reina, de los zapatos, del vecino, del compañero, del hermano de la iglesia? Pero sí lo vio, ¿no? Pero ¿qué tal? Pero se le están subiendo los humos. Eso te edifica. Eso te hace hipócrita. Porque llama a tu hermano y dile, yo estoy equivocado seguramente, pero no te noto bien, ¿qué te pasa? Hablemos, ¿te puedo ayudar en algo? Pero ¿por qué esperamos que dé la espalda para hablar de él? ¿Eso hace un santo? No, aquí las palabras se edifican. Dice que las malas conversaciones, ¿qué, Eliana? ¿Cómo es nuestra conversación? Y déjeme decirle, burda. Porque yo también estaba enredado en eso. Conversaciones burdas, superficiales, que no traen nada al corazón, pero sí traen recelos, competencia, envidia y deseos de cosas mundanas. Porque andamos hablando más de las cosas del mundo que de las cosas del Señor. Muy rara vez nos ocupamos de hablar de la Biblia, de hablar de mi vida, mi experiencia espiritual, de hablar de cómo estoy yo caminando en Cristo, de las dificultades que tengo, de lo que no entiendo, de lo que quiero hacer, de la manera que estoy compartiendo, de mis errores y mis pecados en la casa, de lo que yo estoy caminando sin tener claridad porque no he logrado entenderlo, sin saber a veces qué tomar decisión porque no tengo la claridad de la palabra. Hermano, ayúdeme. No. Y se lo digo sinceramente, todos somos partícipes de rajar del prójimo. Nos falta sinceridad. Eso no edifica. Hablar cosas superfluas y banales no edifica. Y este versículo de las malas conversaciones que corrompen, dañan, corroen la vida en Cristo, lo tenemos en poco. Porque ¿sabes cómo conversa uno? Con lo que oye en la radio, con lo que ve en la televisión, con lo que degusta en el internet, en las redes sociales. Cuando uno coge las redes sociales, yo no tengo redes sociales, pero a veces uno le muestran cosas, cantidad de estupideces y de banalidades que la gente dice, ni siquiera tenía el término. Yo me desayuné este fin de semana en eso, de que sigo a fulano y sigo a sutano, y qué es lo que sigue. Yo me pongo a mirar qué es lo que siguen. Uno ve a los jóvenes y siguen una cantidad una persona que se pone delante de una cámara a decir qué fue lo que comió, desayunó, a mostrar sus tatuajes, a hablar de sus malos olores, a hablar de sus malos gustos, a decir que despilfarra el dinero. Eso te edifica. Créeme, tú te estás edificando con las redes sociales. Eso son malas conversaciones, eso está corrompiendo tu mente, eso está corrompiendo tu corazón, eso está corrompiendo tu vida, eso está corrompiendo tu comunión con el Señor Dios, eso no te está dejando ser santo. No tengo nada contra eso, no tengo nada contra la ciencia y la tecnología, lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que tú estás filtrando y de qué te estás alimentando? Porque si yo como basura, me estoy enfermando. Y uno come mucha basura y está enfermando su mente, está enfermando su corazón. Los ídolos de ahora es una partida de personajes superfluos que hacen un show de pendejadas, perdóneme la expresión. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Y que tiene 1 millón, 5 millones de seguidores. ¿A mí qué me importa que Messi ande abrazando a fulano o a sutano? ¿Eso me edifica? Ay, ¿cuántos seguidores tiene? 20 millones. El mundo está idiotizado. Y cuando uno oye una prédica, ¿cuántos lo siguen?
3. Ese es el mundo. Pero tú eres santo y tú estás aquí leyendo esto. Y yo te estoy diciendo, las conversaciones tuyas son para edificación o para corrupción. Eso lo decides tú. Aquí no se obliga a nadie. Pero la verdad hay que decirla. Guste o no nos guste, el Señor es un Dios de verdad. Tú tomas la decisión y te sigues intoxicando o entras en un proceso de desintoxicación. Tú lo decides. Dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Entre más miras tú eso, más hablas como ellos. Yo se los digo, ¿cuál es la razón de la repetición en un medio de comunicación? Ponerlos a que hablen lo mismo de lo que se está expresando en el medio. Por eso la repetición. Levanten la mano los que se saben un jingle comercial. Sin pena, aquí no lo estamos censurando. Que se saben un jingle de comercio, de un producto. Que lo cantan, que les parece bonito. ¿Producto de qué? De la repetición. ¿Y ustedes saben qué hace una repetición? ¿Ustedes saben qué hace una repetición? A conducta. ¿Y usted sabe qué hace un conductamiento? Da manejo sobre otro. ¿Y qué hace cuando da manejo sobre otro? Lo domina. Por lo tanto, lo que tú estás consumiendo es lo que tú sabes realmente quién eres. Y aquí dice, palabra mala, palabra corrompida, sino que sea para la edificación, según la necesidad del momento. 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué entristece el Espíritu Santo? Todo lo que estamos hablando. Porque ahoga la palabra de Dios. 31. Vuelvo y te repito, esta es tu foto. Sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Yo quiero invitarlos a que como hijos de Dios sean elegantes para hablar. No hay nada más hermoso que esforzarse por hablar bien, no con la chabacanería del mundo. Uy, pirobo. No sé qué es eso, pero suena feísimo. ¿Sí o no? La vulgaridad, la desfachatez, lo altisonante, la malicia en la conversación, eso es desagradable. Un hijo de Dios debe ser una persona bien hablada, utilizando bien el lenguaje y teniendo mucha claridad sobre el significado de las palabras que está diciendo. No importa que no sepa muchas, pero las pocas que sepa, úselas bien. Nosotros tenemos un español muy rico, usémoslo. Una característica de un hijo de Dios debería ser que es uno de los mejores hablados. Habla con soltura, con elegancia, con exquisitez, sazonado, como dice el Señor. Predica con sazón, es decir, con sabor, que sepa algo. Uno se debe esforzar. Entre más se esfuerce uno, más se obliga a hablar mejor. Y entre más lee la Biblia, mejor habla. Si hay un lenguaje florido, es el de la Biblia. Pero cuando uno lo lee, no habla bien. Lee lo que oye en la calle. Pero entonces dice que tiene que quitarse todo eso, la maledicencia, la malicia, el enojo, la ira, los gritos y la amargura. 32. ¿Qué dice que debe ser el Hijo de Dios? ¿Cómo debe ser el santo? Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Te quedó claro? La pregunta que te hago es tu foto. Si tú querías saber qué es ser santo, eso es ser santo. Y si tú quieres conocer cuál es tu identidad, esa es tu identidad. Ya es cosa tuya. ¿Que tenemos mucho por cambiar? Muchísimo. Pero mucho. Nos falta mucho. Como iglesia nos falta mucho. Pero que nos vamos a esforzar para hacerlo, también. Y que vamos a empezar a dar fruto.
¿Por ese mismo esfuerzo? También. Pero mi hermano, no te conformes al viejo hombre. No te conformes a tus deseos producto de la ignorancia. Sé de calidad. Muestra que tú eres una persona de calidad. Que tú eres distinto a los demás. Que te sales del común denominador. Que tú eres apetecible por lo que transmites, no por lo que vistes o por tu figura o por lo que tienes, sino por lo que Cristo hace en ti. Que la gente te respete por eso y no por otra cosa. Eso es ser santo. Y por eso la palabra hoy dice, sed santos, porque yo soy santo. Lo dice el Señor así en Levítico, en Éxodo y en muchas partes de la Biblia. La santidad es condición inherente al Hijo de Dios. Eso no es una situación de que voy a ser santo, no. Si tú eres de Cristo, inherente a ti es la santidad. Por lo tanto, aléjate de lo que está en contra de tu santidad. Y vas a darte cuenta que si bien es cierto, no es fácil, vas a obtener gran fruto. Y vas a ganar el respeto por lo que tú estás viviendo. Eso es ser de Cristo. Amados míos, estamos llamados a ser santos. Es tu decisión. Amén. Gloria a ti, Padre. Tu palabra es espada a dos filos, Señor. Nos ha partido el espíritu y el alma. Ha penetrado en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y ya develaste las intenciones de nuestro corazón y quedaron expuestas delante de ti todos nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, y pedimos en tu amor y misericordia que nos ayudes y nos sostengas en la santidad que debemos tener, que nos des esa capacidad para renovarnos, esa capacidad para perseverar, esa obediencia para entenderte, esa sabiduría para someternos a esta hermosa palabra y vivirla conforme está escrita, Señor. Que no negociemos la santidad, Señor. No somos del mundo, no nos tenemos que conformar a las cosas del mundo. Vamos a tener que batallar, Señor, y te pedimos que en ese momento tú nos sostengas en plena batalla. Vamos a tener que romper muchas cosas, dejar otras tantas, Señor, pero en tu voluntad sabemos que es posible y con el poder de tu Santo Espíritu. Pero queremos es agradarte a ti y no al mundo. Queremos obedecerte a ti y no a nuestras intenciones y deseos. Queremos gozarnos en ti y no en las vanidades del mundo. Queremos deleitarnos en tu presencia y no en las mercancías que se consumen a diario en este mundo. Queremos apartarnos definitivamente de toda esa mundanalidad para vivir en santidad. Te damos gracias porque tú nos dejaste tu palabra y con ella nos formas, nos renuevas y nos sostienes y nos llevas a lugares mucho más altos. Porque vivir en ti, Cristo Jesús, es hermoso, es santificador, es un deleite, es vivir realmente, plenamente. Es verte a ti en la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos por todas estas cosas que a lo mejor todavía no hemos dado el nivel que tenemos que dar, pero nos estamos esforzando y sabemos, Señor, que tú conoces un corazón sincero, contrito y humillado cuando se pone delante de ti. Que esta iglesia se santifique día tras día, que esta iglesia sea como tú, Señor, cada día más y más parecido a ti. Y que si no tenemos la entereza para hacerlo, mete tu mano, Señor, y haz lo que tengas que hacer para que seamos santos, Señor. Te damos gracias, Señor, y benditos sean todos los hermanos que están acá, que se miren con ese afecto, ese amor y esa misericordia con el que tú nos miras, y que nos tengamos paciencia, y que nos amemos y nos ayudemos mutuamente, y que aprendamos a hablar conforme tú hablas. Todo esto te lo pongo en tu precioso altar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.